buenos días. Esto es Despierta con CDN. Qué gusto que nos acompañen cada mañana por este espacio, en donde quiera que estén. Si nos sintonizan por televisión tradicional, también en sus redes sociales, en Facebook Live transmitimos en vivo y por supuesto en nuestro streaming www.cdn.com.do. Ahí estamos listos para leerlos en un ratito. Gracias por estar ahí. Hoy es 17 de mayo. Amigos, tenemos el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, declarado en 1990 por la Organización Mundial de la Salud. Una reflexión que siempre vale la pena hacer en materia de derechos, en materia de igualdad. Hoy vamos a hablar un poco sobre igualdad. Quiero que sepan también que hoy celebran los contadores públicos en la República Dominicana. Saludos para mi querido Mieses, que sin él sería todo un complicadísimo proceso. Un abrazo para ti, para Wanda. También hoy es Día Nacional en Noruega. Aprovecho para saludar y agradecer la invitación de la Unión Europea, que ayer celebró una cena en la residencia de la embajadora, porque estuvieron en el país, varios eurodiputados de distintas tendencias políticas, de distintos frentes, y hicieron un recorrido durante 2 días, pero cargadísimo. Fueron a Dajabón para presenciar con sus ojos lo que ocurre allí, el mercado binacional. También tuvieron una reunión con el presidente de la República, con los diputados y senadores, pasaron por el CONEP. Yo creo que se llevan una idea pues mucho más fidedigna de lo que se vive en la República Dominicana, un país vibrante desde el punto de vista económico y del desarrollo, pero con muchísimos retos todavía, entre ellos el asunto medioambiental, al que por cierto le han prestado atención y se han reunido con el ministro Seara Hatton. Ayer por cierto vi un crédito que aprobó el gobierno de España, específicamente, si no me equivoco, son 50 millones de euros para el tema de limpiar las costas. Veremos cómo procede ese recurso. Tiene también acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Me llamó la atención, compañeros, unas declaraciones del presidente Luis Abinader ayer en el Día de las Sufragistas, que se está celebrando en el país 82 años después de que las mujeres tienen derechos. Dice el presidente Abinader: estoy absolutamente de acuerdo en que no hay otra forma legítima de vivir que no sea reconociendo que todas las personas somos iguales en dignidad y en derechos. Y hablando precisamente de eso, de derechos, Nelson Rodríguez y su equipo en el Caribe hoy citan en el editorial el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. De eso yo sé que nos va a tener algún comentario, pero yo quiero que ustedes le presten atención un poquitico más adelante, antes de irnos a la pausa quizás, a un mensaje que envió la actriz Kate Winslet, hablando de esta sociedad de la información y sobre cómo las redes sociales de una manera u otra están impactando de una manera que nunca habíamos quizás pensado. Están en los cuartos de nuestros hijos. Muchas veces, por más que hagamos, no tenemos la información completa y a veces puede ser, muchos dirán, bueno, eso es irresponsabilidad de los padres, otros dirán, es irresponsabilidad de los maestros, pero es una realidad. Nelson, Yulisa, hoy también hay una información muy dolorosa, claro que sí, y que involucra al hijo de un reconocido locutor radial y influencer, sobre todo especialista en materia urbana, el llamado Doctor Nastra, quien ha dado detalles sobre la situación de su hijo Wesley Vicent Carmona, quien estaría presuntamente involucrado en un caso de homicidio. Todo eso tiene un hilo conductor del que vamos a hablar durante la mañana de hoy. Compañeros, buenos días. Miércoles 17, ayer fue el Día de la Sufragista, como tú dices. Sí. Pero yo vi una entrevista con Sergia Galván, y todo eso es prensa, toda la cosa bonita que se hablan de las mujeres, la reivindicación del voto de la mujer. Las mujeres andan 2 pasos atrás aquí en la sociedad. A propósito del Día Mundial de las Telecomunicaciones, que es hoy, desde el 2006 lo empataron con algo, o sea, lo pegaron con la Sociedad de la Información. Entonces hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Y la Sociedad de la Información. Y de la Sociedad de la Información. Eso es un tema de vida o muerte, principalmente para nosotros que andamos en estos medios. Tú mencionaste las redes, mencionaste la actriz, dramático discurso, y dijiste que estamos perdiendo los hijos en el hogar, en la habitación. Así es. Yo en abril del 19 escribí en Diario Libre, en la columna No Respondo, precisamente
una columna dedicada a eso, a las redes sociales y perdiendo los hijos en la habitación. Y citaba a la psicoterapeuta brasileña, Casiana Tardivo, ella es muy conocida. Incluso si ustedes buscan eso, perder los hijos en la habitación, van a ver una reflexión interesantísima de Casiana Tardivo. ¿Qué dice ella a propósito de lo que plantea Catherine? Estamos perdiendo a nuestros hijos dentro de la habitación, encerrados a merced de dispositivos electrónicos que no nos dejan escuchar sus voces ni sabemos sus fantasías. Antes conocíamos lo que pasaba en sus mentes o por sus mentes, pero ahora incurrimos en la insensatez de creer que ellos están más seguros en la casa con sus auriculares y ensimismados en sus mundos. Miren, qué rejuego eso. Como está el niño en la habitación, dice, aquí está más seguro que en la calle porque hay mucha delincuencia. Cree uno. Cree uno, ahí es que se está perdiendo. Buenos días. Buenos días. Buenos días a los dos, Catherine, Nelson, a ustedes también, que nos dan el privilegio de poder conectar con todos en este momento. Hoy nosotros vamos a tener a José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, una persona muy elocuente que tiene siempre una respuesta para todo, aunque no necesariamente es la que usted está esperando, pero él responde. Eso aprecio de Paliza, que es una persona que no se queda con ninguna respuesta y que te dice generalmente lo que él piensa. Cosas que decir hoy, seremos breves porque tenemos el tiempo bien, digamos que apretado. El gobierno está preocupado por la sequía, creo que no es para menos. El presidente había dicho que tenemos las presas en el nivel más bajo de los últimos 40 años, eso es prácticamente seca. Hay una vaguada por ahí que ya ustedes saben, había anunciado Meteorología y Jinsuriel, que quiere venir a ayudarnos. Hay como un refuerzo por ahí, ya hay 20 provincias en alerta entre verde y amarilla, pero parece que el refuerzo no es suficiente. Con la sequía que tenemos en este momento, una vaguada no trae el agua que se necesita en el país para los cultivos, las tierras y las presas. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Se supone que ya tenemos que empezar a sentir duramente los aguaceros de mayo, pero a pesar de haber tenido algunas inundaciones en una que otra provincia del país, todavía no hay cómo sentir que las presas se están abasteciendo y esto le preocupa al gobierno. Se ha lanzado ya, dice el gobierno, el anuncio para el proceso competitivo para la construcción de la autopista del Ámbar, algo que parecía que iba a ser para la campaña un talón de Aquiles para el gobierno dominicano, mirado desde la oposición, a quien le decían que mucho pico y poca tijera, como pocas inauguraciones, pero el gobierno anuncia ya que por ahí viene la construcción de la carretera del Ámbar, como dije ayer, atada al proyecto de Punta Bergantín, entre 400 y 500 millones de dólares, pero el anuncio se está haciendo formal ya esta semana. Vamos a ver qué pasa con eso y si se le corta la cinta a la carretera del Ámbar. Hoy a las 9 de la mañana hay en la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la solicitud de variación de la medida de coerción por la que van José Ramón Peralta y el empresario Donald Guerrero, ambos exfuncionarios del gobierno anterior que están apresados en medida de coerción privativa de libertad por casos de corrupción, un gran caso de corrupción denominado Operación Calamar. Nosotros vamos a estar pendientes y ustedes tendrán informaciones a través de CDN de qué suceda con esta intención de conseguir libertad mientras avanza el proceso por el que se le sigue de corrupción a estos dos empresarios que fueron funcionarios. Mientras nosotros vamos a las portadas de CDN con... ¿Qué pasó? Antes de las portadas, creo que vale la pena que veamos a Kate Winslet ahora o lo vemos luego. Lo vemos cuando vengamos. Lo vemos cuando vengamos con Francisco. Que Francisco está listo y después le doy los pies. Tiene mucho rato ahí esperando. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal? Buen día. Como siempre es un gusto compartir con los amigos televidentes de Despierta con CDN. Vamos rápidamente a presentar las principales informaciones que despliega el periódico de nuestra casa, El Caribe, en su portada en la mañana de hoy. Iniciamos con el ministro administrativo José Ignacio Paliza, invitado especial de este miércoles de El Caribe CDN. Dentro de sus declaraciones afirmó que el presidente Luis Abinader ha implantado un modelo de ser respetuoso de los recursos públicos. Además, hablamos de sectores representativos de Maimón que piden que la minera reabra, mientras que Cormidón reitera que sigue abierta a conversar con el sindicato.
Vamos a continuación a hablar de agua, y es que el gobierno ordenó disminuir el caudal de salida de embalses, esto ante la prolongada sequía que instruyó limitar el uso para la agricultura y la generación hidroeléctrica. Cerramos las principales de esta mañana en el Caribe hablando de turismo en la página 15 de hoy. El ministro David Collado y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo firmaron una declaración de compromiso para fortalecer el turismo sostenible junto al sector privado y otros sectores. Les invitamos esta mañana también para que conozcan nuestra contraportada en el Caribe. Estamos hablando del mundo de los deportes, y es que Nicolás Jokic junto a Nuggets dan el primer golpe a los Lakers. El Joker firmó un triple doble de 34 puntos, 21 tablas y 14 asistencias para guiar el triunfo de Denver ante Los Ángeles. El segundo juego será en el día de mañana. Les invitamos para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones a nivel local e internacional, como esta del gobierno que anunció el proceso competitivo para la construcción de la autopista del Ámbar. En otra información que ampliamos en CDN Digital, fue apresado ayer martes Wesley Vicen Carmona, alias el Doctorcito, hijo del locutor e influencer conocido como el Doctor Nastra. El joven habría participado en un atraco en el que murió una persona. Y cerramos las principales de CDN Digital con la comunicadora dominicana Clarisa Molina, que anunció el fin de su relación con el empresario Vicente Saavedra. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do, y también adquiera la edición impresa del periódico El Caribe. Es todo por el momento. Muy buenos días. Bueno, si no ha comenzado a llover, va a llover. Llegamos gateando ahí con una nublazón y una jarina breve que yo creo que se van a desprender los cielos en el día de hoy. Pero vamos a ver si eso será así. El que sabe es Jean Suriel, y aquí está el reporte. Muchísimas gracias, muy buenos días. Mucha atención hacia la región del Cibao porque permanece el potencial de inundaciones durante las próximas 24 a 48 horas. Tenemos 3 días con un panorama lluvioso en gran parte del país, influenciado por esta vaguada que se encuentra en la región central de Bahamas, pero que también está incidiendo indirectamente, aportando núcleos nubosos en gran parte del territorio dominicano. Seguiremos con esta misma situación meteorológica, con una atmósfera cargada de humedad y las posibilidades de precipitaciones presentes, sobre todo hacia la mitad norte de República Dominicana. Mucha atención esta tarde y esta noche hacia el norte, noreste, también hacia la cordillera central y algunas comunidades del noroeste, porque ahí podrían desarrollarse precipitaciones importantes que podrían provocar inundaciones, y recordemos que varias provincias están en alerta amarilla ante la posibilidad de que sigan ocurriendo inundaciones y crecidas de ríos y cañadas. Los modelos de pronóstico siguen presentando para las próximas 24 a 48 horas esas lluvias dominadas sobre todo hacia la región norte del país y la zona montañosa. Inclusive hasta la próxima semana podríamos recibir estas precipitaciones, y así se activa el mes de mayo con lluvias entre moderadas y fuertes en gran parte del país. También recibimos humedad desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional, lo cual aumenta así las posibilidades de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Mucha atención en el Cibao, porque allá podrían concentrarse las mayores precipitaciones. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, asuntos mayores. Atención en el norte, en el Cibao. Lluvias en las próximas 24 a 48 horas y probablemente hasta la semana que viene. Ojalá que llueva en las cuencas de los ríos, que ahí es que hace falta, de verdad, a ver si
se reaniman las presas porque en esa medida que anunciaba Yulisa al principio, que anunció anoche el gabinete del agua, se habla mucho de los embalses, van a cerrar a Tavera, a Atillo, o sea, eso va a estar bien controlado. Valdesia solamente le va a dar agua a los acueductos del Gran Santo Domingo, es decir, agua para ninguna otra actividad. Yo creo que el gabinete anda 2 pasos atrás, toda esa medida. Claro, el presidente habló alarmado y ahora está el juidero. Pero aquí desde hace meses lo que saben de eso, incluyendo allí Suriel. No, y Osiris de León. Que era lo que venía. Claro. Bien, Osiris, sabían que era lo que venía. Incluso decían ellos, este calor, esta sequía es el preludio de lo que viene. Esto nada más es el aviso. Estos son los titulares. Ahora están llegando las noticias después de los titulares. ¿Sabes que nosotros entrevistamos el fin de semana a Osiris de León y él decía que en la administración anterior, él decía, bueno, evidentemente contra la naturaleza es poco lo que se puede hacer, pero hay forma de prever, sobre todo para establecer algunas políticas públicas que permitan mitigar el impacto, por ejemplo, de una sequía. Y él decía, en la administración anterior yo me reuní con el expresidente Medina y de una vez se llamó al gabinete de comunicación, se empezó a enviar mensajes a la población para que redujeran el consumo de agua, se buscó la manera de que el Ministerio de Agricultura planteara un programa de priorización de riego de cultivos, en fin, cosas que se podían hacer y que dice Osiris de León que cuando él lo comentó hace un par de meses, algunos le hicieron bembita en el Palacio Nacional. Le hicieron bembita porque él advertía sobre los efectos de la sequía y él dice, es que cuando usted dice que hay sequía no quiere decir que usted está gobernando mal, eso son cosas de la naturaleza, ahora usted tiene que llevar adelante políticas públicas. Compañeros, antes de hablar de Facebook Live, porque tenemos a mucha gente conectada allí, les decía al principio del programa que me llamó la atención, como a mucha gente, el discurso de la destacada actriz Kate Winslet. Ella habló ayer cuando recibió un premio BAFTA por su participación y su protagonismo en la serie I Am Ruth, una serie que ella protagonizó junto a su hija y que habla de los peligros de las redes sociales, de la adicción a las redes sociales, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. Ella planteó un tema que yo creo que es interesante y del que vamos a hablar quizás más adelante por la noticia que hoy tenemos acá en el país. Y es la relativa a este influencer llamado Dr. Nastra, bueno, el señor Carmona, que su hijo está presuntamente involucrado en un caso de homicidio del jovencito Joshua Fernández, de 16 años. Eso ocurrió acá, en la capital. Decía Kate Winslet, criminalicemos el contenido dañino, erradiquemos el contenido dañino. Están los jóvenes atrapados en un mundo enfermo. Vamos a escuchar sus palabras y díganos si usted se siente, aunque sea un chin, identificado. If I could cut this in half, I would give the other half to my daughter, Mia Threppleton. We did this together, kiddo. There were days when it was agony for her to dig as deeply as she did into very frightening emotional territory sometimes, and it took my breath away. I Am Ruth was made for parents and their children, for families who feel that they are held hostage by the perils of the online world, for parents who wish they could still communicate with their teenagers but who no longer can, and for young people who have become addicted to social media and its darker sides. This does not need to be your life. To people in power and to people who can make change, please criminalize harmful content. Please eradicate harmful content. We don't want it. We want our children back. We don't want to lie awake terrified for our children's mental health. And to any young person who might be listening, who feels that they are trapped in an unhealthy world, please ask for help. There is no shame in admitting that you need support. I'm not perfect. Please stop. Ahí están las palabras de Kate Winslet. Yo creo que cualquiera puede sentirse identificado, los padres e hijos que se sienten rehenes de los peligros de un mundo online, del peligro que significa este espejismo de las redes sociales, en donde incluso los que trabajamos y vivimos en los medios y para los medios, involucramos a nuestros hijos en las actividades del día a día. Yo no me cebo del dolor ajeno, claro que no. Yo me solidarizo hoy con ese caballero, el señor Carmona, así como me solidarizo con la mamá de Joshua Fernández, quien hoy lamentablemente está muerto. No hay que cebarse del dolor ajeno, claro que no, pero hay que tratar de identificar qué nos pasa,
hacia dónde vamos. Este es un camino, erradicar contenido nocivo, incluso erradicar el contenido nocivo que nosotros creamos y del que hacemos parte a nuestros hijos, que los hacemos protagonistas de ello. Todo eso está sobre la mesa hoy y lamentablemente ha traído dolor a 2 familias que hoy están en los titulares, pero que son muchas más que no necesariamente han trascendido a los medios de comunicación, compañeros. Rápidamente con Facebook Live, como me extendí, no le tengo mucho tiempo porque se nos va el programa, ¿cierto, Nelson, Julie? Pero ahí está Yadira, Adalberto, Dalvi, Delio Samuel Marmolejos, Pedro Cepeda, dice, abrazo para el equipo, buenos días, Kelvin Torres con nosotros, también Jenny Modesto desde San José de Ocoa, un poquito de fresquito por las lluvias. Aquí lo que hay es una humedad terrible, Jenny. Nancy de León dice, Nelson, besos y abrazos, en mayúscula sostenida. Sí, gracias, nos comentan también por aquí Leus Brito Ramírez desde Santo Domingo, Juan Carlos Gómez que nos sintoniza desde Francia y almuerza con nosotros, gracias Juan Carlos, y María Durán, bendiciones para todos. Comentan que en los Rosales Carretera Mella hay problemas graves con el suministro de agua y las calles. Ya lo saben, también saludos a los amigos de Boston, Massachusetts. Vámonos a la pausa, son las 7:24. Vamos al resumen de las informaciones más importantes del interior del país. Desde que llegan para San Juan, no se detiene, pues no hay nada que darle ahí. Residentes en el municipio de Bánica, en Elías Piña, se quejaron ante las malas condiciones en las que se encuentra el hospital de esa localidad. Un total de 101 extranjeros y 4 dominicanos han sido arrestados por las Fuerzas de Tarea Conjunta desplegadas por los cuerpos de seguridad del Estado en el Parque Nacional Los Haitises, la cual forma parte de una operación contra los delitos ecológicos. Miembros del ejército detuvieron a 2 haitianos en Dajabón, investigados por presunta implicación en el robo de una tienda de celulares. Tras la detención, los extranjeros aún no identificados fueron llevados a la Fortaleza Beller para su interrogatorio. Residentes en el ensanche La Fe de Santiago Oeste demandan el inicio de los trabajos de un colector para las cloacas, ya que la situación de la comunidad cada día es peor, por lo que esperan la pronta respuesta de las autoridades ante este problema. Los fuertes aguaceros en Santiago continúan provocando inundaciones urbanas en las principales calles y avenidas de esta ciudad, así como el incremento del caudal tanto de ríos, arroyos y cañadas. Varios árboles caídos, viviendas e instalaciones deportivas afectadas, así como vías obstruidas por los escombros, es el panorama dejado por un ventarrón que afectó el municipio de Villa La Mata, en la provincia Sánchez Ramírez. La ausencia del puente que comunica los municipios San Felipe y Sosúa, en la provincia de Puerto Plata, obliga a que las personas tienen que tomar un bote para cruzar de un lugar a otro, teniendo que pagar este servicio. Alex Padilla, CDN. Bien, el tema de la resolución de la Junta, el tema de la reserva del 20% de la candidatura, eso sigue cogiendo vuelo. Lo que decía Dantes, que la oposición pensaba abstenerse, no participar en las elecciones, ha provocado un revuelo entre los propios partidos. Ayer la Fuerza del Pueblo tiró un comunicado que decía urgente. Eso no se ha hablado entre los partidos. O sea, ya la lógica que nosotros decíamos aquí. Pero ni modo, el asunto es que legisladores del oficialismo, o sea, del PRM, dicen que eso es un chantaje y una manipulación. Los pronunciamientos de la oposición, principalmente del dirigente PLDista, que amenazó con no ir a las elecciones venideras si la Junta no reconsidera esa resolución. Yarilis Calcaño nos amplía el avispero que ha desatado el tema de la reserva del 20% y la pincelada de Dantes, el jurídico del PLD, que podrían no participar. Yarilis. La resolución de la Junta Central Electoral continúa siendo tema de debate entre las organizaciones políticas. Tiene que ser eso, del miedo a que haya alianza. Recientemente, el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD
advirtió que si el órgano electoral mantiene su decisión de que la cuota de reservas para alianzas se haga por niveles, muchos partidos sopesarían su participación en los próximos comicios. Es hasta inmoral lo que están planteando y es un chantaje también a la nación diciendo que no van a ir a elecciones. Si no quieren ir a elecciones que no vayan, pero eso yo lo veo como una especie como de manipulación. No es un chantaje del PLD porque no es posible que coincida el PLD, la Fuerza del Pueblo y el resto de partidos pequeños que tienen. Lo que pasa es que ellos están usando eso para que los partidos no hagan alianza. Yo creo que es un error político del PRM y sus dirigentes que podría contraer una crisis preelectoral y una crisis política en el país. Sin embargo, el diputado Gustavo Sánchez dijo que los pronunciamientos de José Dantes son a título personal, ya que el PLD no renunciaría al rol que le corresponde. El PLD no ha decidido no participar en el proceso electoral. Eso fue un exabrupto de un compañero que no tiene la autorización del comité político para hacer esos comentarios. Unas 13 organizaciones políticas depositaron ante la Junta Central Electoral un recurso de revisión buscando dejar sin efecto la resolución que limitaría su poder de alianzas. Yarilis Calcaño, CDN. Bien, la esperanza es que la Junta y los partidos se pongan de acuerdo. El televidente sabe cómo he venido planteando desde la semana pasada, que la Junta es el órgano que administra este proceso, lo regula, que no son jueces que se deben a los partidos. Y coincido con Servio Tulio Castaño de Finjo. Servio Tulio sugirió ayer, siempre acertado Servio Tulio, de que la Junta se reúna con los partidos, convoque a los partidos y traten de armonizar en una reunión. Miren lo sencillo que es el asunto. Tratar de resolver el entuerto. Solo eso. Exacto. Eso lo planteó el Servio Tulio y es parte del asunto. Hay algunos dirigentes políticos que dicen, miren, el enredo arranca porque además nosotros enviamos una objeción y ustedes decidieron de una vez sobre ese borrador. Cuando sacaron el borrador de resolución, nosotros opinamos y ustedes resolutaron el mismo día. Prácticamente se tomaron horas. Yo creo que ni almorzaron para tomar la decisión. Entonces, evidentemente hay una razón por parte de la oposición. Ojo, que esa oposición es la que tiene la voz cantante del reclamo, pero que la postura desde el punto de vista de la idea de la conformación de esas alianzas y sobre todo de las reservas, encuentra en el PRM algunas picadas de ojo. O sea, por ejemplo, Pacheco ha dicho que está de acuerdo con la posición de los partidos opositores. Él dice, yo no puedo desdecirme, yo estuve en contra antes y tengo que estar en contra ahora. También vi por ahí a la ministra de la Mujer, que por cierto en la actividad de ayer de las sufragistas se ponía a favor de... ella está a favor de que sea por niveles. Eso era lo que ella hablaba porque en la materia que le corresponde a la titular de la mujer, pues está mencionando el asunto del género. Entonces, bueno, yo creo que vale la pena y interesante que Servio Tulio plantee algo que está claro, ¿no? Pues siéntense a hablar, siéntense a conversar porque lo que está en juego es el proceso electoral y porque el proceso electoral no es nada más el día de, es todo lo que ocurre antes también. Bueno, mientras tanto, al encabezar el acto de las sufragistas, el presidente reiteró su compromiso para avanzar hacia políticas de igualdad de la mujer dominicana. Y como nos cuenta nuestra compañera Francis Zavala, que estuvo por allá, mujeres de distintos estratos sociales y políticos expresaron su posición en torno a la resolución de reservas de candidaturas, porque este es el tema, al menos estos días. Vamos a ver. Lo merece por su preeminencia, por su legado. Por primera vez se celebra en República Dominicana el Día de las Sufragistas, el cual fue establecido por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 132-23. Reitero mi compromiso para avanzar hacia políticas paritarias y para el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes me desafían cada día. Eso es bueno para la democracia. Los actos por este día iniciaron con la celebración de una Eucaristía en la Catedral y continuaron en la Cancillería de la República. La representación femenina en
las propuestas de candidatura de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas debe ser por demarcación territorial. La fecha, que es calificada como histórica por el Ministerio de la Mujer, llega en momentos en que la clase política nacional amenaza la democracia. Esperamos que hoy nos sorprenda para felicitarlo como debemos a boca llena, porque se sume al documento que han depositado la mayoría de los partidos políticos de oposición que garantizan la estabilidad. El sistema jurídico tiene como hacerse. Usted no está de acuerdo con una cosa, usted apela. Pero además hay una ley que pudo haber sido desconocida o apelada o reformada en muchísimo tiempo. El debate por este tema continúa y Participación Ciudadana afirma que estos partidos que amenazan con retirarse de la contienda electoral buscan amedrentar el órgano electoral. Anteriormente el partido que fue lamentablemente ellos entendían que fueron afectados, fue el partido que salió a recurrir la decisión, pero hoy están callados. ¿Por qué? Porque están en oposición. Según sectores que respaldan las decisiones de la Junta Central Electoral, los jóvenes y las mujeres serían los más afectados si el órgano rector da marcha atrás a la resolución por complacer a los partidos políticos. En la Cancillería de la República, Francis Zavala, CDN. Bien, el 16 de mayo se cumplieron 81 años de que la mujer tuvo el derecho al voto en la República Dominicana, 1942. Yo mencionaba a Celia Galván al principio, a propósito de todas esas loas y piropos ayer. Entonces ella decía que los derechos de la mujer en relación al voto han ido prácticamente retrocediendo. Los partidos están aferrados a negarle un incremento de su participación. Incluso para ellos, para los partidos, es una locura lo que planteó la Junta de la Igualdad de Género. Dice Celia Galván que en el 20, en las elecciones del 20, habían 56 diputadas y de ahí salieron 52, o sea que se bajó. Que a nivel de ministerio solo 3 son mujeres, o sea que es un 12% del ministerio, nada más 3 mujeres. Incluso la gran ganancia del 20 era que habían 3 senadoras y llegaron a 4. Pero son 4 de 32. O sea, si usted lo ve proporcionalmente, es una ínfima minoría. Pero por lo menos se conmemoró el día, incluso previo, el presidente dispuso el traslado de los restos de Abigail Mejía, la primera mujer sufragista en cabeza del movimiento originario, al Panteón Nacional. Y es una gran cosa que nos acordemos de las mujeres en alguna fecha y particularmente relacionada con el derecho al voto. Bueno, y en otro tema, compañeros, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene a 11 provincias en alerta amarilla, 9 están en alerta verde ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas. Atención allí, las provincias que están en alerta amarilla son Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago La Vega, María Trinidad Sánchez, Elías Piña, Duarte, Monseñor Noel, San José de Ocoa y Montecristi. En alerta verde tenemos a Monteplata, Dajabón, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Espaillat, Samaná, San Juan, Atomayor y Azua. Y por cierto, hay que decir que varios árboles caídos se reportaron, viviendas, también algunas instalaciones deportivas afectadas, así como vías obstruidas. Ese fue el panorama que dejó un ventarrón. Vamos a hablar de ese ventarrón que afectó al municipio de Villa La Mata, en Sánchez Ramírez, hablando de condiciones meteorológicas. No lo vemos, lo del ventarrón. Pues esa información está en nuestra página web de cdn.com.do, también en nuestras redes sociales. Hay usuarios que hacen llegar varios videos con daños provocados por ese fenómeno natural, repito, en Sánchez Ramírez. Eso fue lo que pasó. Hay afectados el multiuso municipal recién inaugurado, también la berma del canal, varias vías de comunicación en esa zona. Bueno, el clima quiere ayudar, pero parece que no es suficiente. Hay que ver si el clima nos da una ayudadita un poco más. Las 20 provincias en alerta todavía son amarilla y verde. Si hay más, más celeridad de los aguaceros, pues podrían aumentar. Aunque ustedes ven eso que está pasando ahí, árboles que han sido sacados de raíz por los vientos, las lluvias no han sido suficientes para mejorar el problema de la sequía que tiene República Dominicana.
A veces se dice que no es lo mucho sino lo constante. República Dominicana necesita lluvias constantes, no todas de golpe como en noviembre 4, ni vientos exactamente de esta manera, pero necesitamos lluvias constantes para ver si la sequía mejora. Había una expectativa con los aguaceros de mayo y era que esta sequía empezara a minorar. Sin embargo, no ha sido de esta manera, pero el tiempo siempre hace lo suyo. Vamos a ver cuáles son los planes de la madre naturaleza para esto y ojalá que esos planes sean buenos. El Niño haciendo travesuras y trayendo sequías a República Dominicana. Más adelante nosotros vamos a tener a nuestra compañera Susan Castaños, que se encuentra en Punta Cana, dándole cobertura por parte de CDN al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, donde República Dominicana es sede por primera vez, y allí se están dando conversaciones interesantes con miras a obtener los 10 millones de turistas que quiere República Dominicana y detrás de los cuales está muchas ofertas, muchas ferias, muchos roadshow a nivel internacional que está haciendo el Ministerio de Turismo, y dice que se están rompiendo récords. Nelson le ha puesto al ministro David Collado el rompe récord, como el anuncio del supermercado aquel que era el rompe precios. Sí. Aquí se ha bautizado a David Collado como el rompe récord, y ojalá que se rompa el récord de los 10 millones de ciudadanos visitantes, consumidores de lo local que necesita República Dominicana para cumplir esa meta. Eso sería genial. Hay países grandes, algunos como República Dominicana, pequeños, que viven de su turismo. Y vi que decía el ministro David Collado que más del 40% de los ingresos de República Dominicana están basados en el consumo de los turistas, en el turismo, en ese gasto que traen esos visitantes privilegiados a nuestro país. Y si eso es sin completar los 10 millones, ojalá que rompa ese récord y que lo supere mucho más allá de las expectativas. Bien, ¿dónde vamos ahora? ¿Para Maimón? Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa. A la pausa. Regresamos, amigos, con más de Despierta con CDN. Como todos los miércoles, de manera habitual, presentamos una entrevista especial conjunta entre CDN Canal 37 y el periódico El Caribe. Hoy tenemos el gusto de presentar al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien también, como saben, está presidiendo el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo estás, José Ignacio? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio que es especial. Agradezco sin dudas el hecho de haberme invitado y felicito la labor que hacen de forma permanente, no solamente CDN, sino también El Caribe, un esfuerzo balanceado, entretenido, a la altura de los tiempos que vive la República Dominicana y el mundo. Así que felicidades por la encomiable labor que hacen. Bien, ministro José Ignacio o Paliza, como quiera. No, ministro no, porque eso se acaba. Paliza está bien. Bueno, está bien, no, pero también vamos a hablar del partido, ya como presidente del partido. Hay temas que preocupan. El presidente dijo el lunes que las presas están en su cota más baja en 40 años, esas son palabras mayores. Vía Medio Ambiente metido en los Haitíes, apresando gente, tumbando casas, el asunto de los incendios forestales. Pero vamos a empalmar esto con la sequía y ese pronunciamiento del presidente. ¿Hay algunos planes de contingencia? Sí, sobre todo de mitigación de los efectos de estos fenómenos que no son solamente propios de República Dominicana, sino que se viven en otra parte del mundo. Ayer leía también con mucha preocupación, como por ejemplo países como Costa Rica, que se han comercializado toda la vida por ser pura vida, por tener un cuidado muy específico y celoso del medio ambiente, también atraviesan por una profunda sequía. Es un tema que va más allá de las fronteras de la República Dominicana, pero que nosotros, como una isla, como un país altamente poblado, compartido por otro país, también con esas mismas consideraciones, tenemos que prestar un poco más de atención al tema medioambiental, al cuidado medioambiental. Solamente para ponerlo ustedes en perspectiva, si nosotros dividimos la cantidad de habitantes estimados que hay en nuestra isla, entre la cantidad de kilómetros cuadrados que ocupamos, la densidad poblacional del promedio de la isla supera los 200 habitantes, cercano a los 300 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando el promedio en América Latina debe rondar 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Vivimos en una isla altísimamente poblada, con recursos escasos, por el hecho de vivir en una propia isla, y nosotros tenemos que hacer un énfasis mucho mayor
en cuidar nuestro territorio, nuestro medio ambiente, con miras a las generaciones tanto presentes como futuras. Yo hacía reflexión en días pasados en una conversación que tenía de que leyes como la de reordenamiento territorial serán evidentemente fundamentales para planificar mejor nuestro territorio y verlo con una perspectiva de futuro. Porque, vuelvo a repetir, nuestra principal fortaleza es el medio ambiente, son nuestros recursos naturales. Hay industrias como el turismo que viven fundamentalmente de nuestras bondades naturales. Sin embargo, la forma en la que nosotros explotamos nuestros recursos, nuestros territorios, tienen que estar debidamente y celosamente vigilados, y debe ser una reflexión a toda la ciudadanía en sentido general de que cada uno de nosotros debe hacer lo propio, más allá de las fuerzas del Estado, para poder pensar cómo impactamos de manera más, vamos a decir, más positiva a nuestro medio ambiente y a nuestro entorno. Ministro, en la parte política, veíamos esta semana la mayoría de los partidos decir que no van a participar de las elecciones si no se revisa la resolución, y acusan al PRM de ser los únicos que están a favor de la Junta Central Electoral. ¿No cree usted que esto puede generar después que todo iba tan tranquilo, todo el proceso, el calendario, pueda generar algún tipo de desorden en la organización del proceso y afectarlo? No, primero hablaban de que eran casi todos los partidos menos el PRM. En República Dominicana hay cerca de 30 organizaciones políticas y 13 de ellas presentaron recursos. Pero más allá de la presentación de recursos o de la oposición relativa que pueda haber a una posición de la Junta Central Electoral, es bueno que volvamos al pasado. Esto no es nuevo. El proceso electoral pasado, el del 2020, se organizaron bajo los mismos preceptos. Nosotros como partido fuimos muy impactados por decisiones jurisprudenciales del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional al respecto, que nos obligaron a modificar la forma en la que habíamos pensado nuestra boleta electoral. Y es que en aquel momento la Junta Central Electoral, dado que teníamos dos leyes nuevas que regulaban el proceso, la ley del régimen electoral y la ley de partidos, pues intentó adaptar o aplicar esas leyes acorde a que era una experiencia nueva y al parecer de los partidos para facilitar el propio proceso. Cuando nosotros consultamos a la Junta de entonces de cómo se aplicaría el 20% de las reservas y cómo se aplicaría la cuota de la mujer, porque ambas coexisten en el tiempo y en la forma de aplicación, nos expresaron que era por demarcación y de la totalidad de las candidaturas. Y nosotros organizamos nuestras boletas de acuerdo a esa visión. Luego fuimos al Tribunal Superior Electoral, invitados por algunos ciudadanos y compañeros que se sentían afectados por la aplicación de esa norma, y el tribunal nos falló en contra. El tribunal nos dio en la cara y tuvimos que cerca de una docena de diputados de nosotros se quedaron fuera de la boleta. Algunos aquí olvidan que Ronald Sánchez, que era nuestro vocero en la Cámara de Diputados, diputado de Atomayor, se quedó fuera de la boleta porque nosotros no habíamos reservado su candidatura, y la forma en la que el tribunal decidió que se aplicaban las cuotas no lo sacó de la boleta. Sacó de la boleta a Jean Luis Rodríguez, al diputado Ogando de Asua, a Víctor de Asa, a Robinson Díaz de la circunscripción 1 de Santiago, sacó de la boleta a Fellito Suberví, y así sucesivamente. Más de una docena de diputados se quedó fuera por la aplicación de lo que hoy la Junta ha ratificado. Y eso nos hizo nosotros reorganizar la boleta completa. Y tenía razón el Tribunal Superior Electoral en aquel momento, porque si se aplica de la totalidad de las candidaturas, como plantea la oposición dominicana hoy, entonces Carolina Mejía y José Ignacio Paliza nos pudiéramos sentar hoy y decidir reservarnos toda la senaduría, todas las alcaldías, todas las direcciones distritales, todas las diputaciones, y mandar algunas regidurías a primarias. Es más, yo tendría la posibilidad, y estoy exagerando, en mi partido, que tenemos hoy 18 senadores, decir, me voy a reservar las 18 senadurías y ninguno de ustedes van a ser senadores. Van a ser otros los candidatos. Porque el poder que le da a las organizaciones políticas es la de casi decidir todo lo importante, sin mediar una pizca, un guiño de democracia interna. Y por eso el tribunal tenía razón en aquel momento. Y a nosotros nos dio duro, nos dio fuerte en la cara y nos hizo evidentemente cambiar la matriz de nuestra boleta. Y hoy la Junta no hizo otra cosa que ratificar lo que fue una decisión que quizás no es vinculante, pero que hay un precepto
jurisprudencial que de alguna manera nos ata a todos, porque si mañana va o vuelve cualquier ciudadano, cualquiera de ustedes, al Tribunal Superior Electoral, es muy difícil que un tribunal cambie su propia jurisprudencia. Y hay que recordar, a los amigos de la oposición les hago recordar, aquellos que inclusive intentan desnotar a una figura como la de Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, inclusive queriendo matizar de que la democracia dominicana está en juego, que su voto, siendo juez, siendo presidente del Tribunal Superior Electoral hace 3 o 4 años, fue idéntico. No ha cambiado su forma de pensar, ha mantenido coherencia. Entonces no es nueva la posición de él, ni tampoco es nueva la posición del sistema que regula las candidaturas. Si mañana el tribunal, la propia Junta, quisiera cambiar sus referentes, pues nosotros nos adaptaríamos a ellos. Somos respetuosos de la institucionalidad del país, como lo fuimos aquella vez cuando no nos favoreció. Por cierto, nadie nos defendió. No hubo un partido de hoy de la oposición que saliera a defendernos, porque estaba en otra cosa. Hoy nosotros estamos atados o correspondiendo a lo que fue la forma en la que nos organizamos en el pasado, y que nosotros hemos vuelto a comenzar a pensar en nuestra boleta electoral bajo esas mismas, bajo las reglas de juego que están hasta el momento establecidas. Paliza, el presidente Abinader ha dicho que no va a aceptar que se utilicen fondos del gobierno o recursos del Estado en campaña política. Y esto ciertamente ha caído muy bien en algunos sectores, porque esta viene siendo una práctica odiosa desde hace mucho tiempo. Pero concomitantemente con eso hay un documento que ha emitido Participación Ciudadana el día de ayer, donde habla del astronómico gasto del gobierno actual en publicidad y propaganda. Usted sabe que antes esto era una denuncia del PRM por el gobierno anterior, de que se utilizaban los fondos del Estado para promocionar trabajos del reeleccionismo y de personas que estaban en el gobierno y que iban a ser candidatos. ¿Cómo se maridan ambos planteamientos? Además, sabiendo de que Participación Ciudadana es una organización bien amiga del PRM, han sido, digamos que hasta cierto punto, aliados en el pasado, cuando la democracia se decía que estaba en peligro. Por lo que quizás para ustedes no es una sorpresa escuchar decir lo que dice Participación Ciudadana, pero ¿cómo se marida lo que ha dicho el presidente versus lo que dice Participación Ciudadana, que es prácticamente una crítica directa al uso de los recursos del Estado en materia de propaganda y publicidad? Mira, hay varios temas juntos. En primer lugar, yo no interpreto o no percibo Participación Ciudadana como una organización que tenga esas vinculaciones que tú sugieres. Participación siempre ha tenido posiciones muy suyas, que en algún momento pudo haber coincidido con nosotros o con cualquier otro partido de la organización, del sistema, y con ideas que creo que muchos de nosotros compartimos. La de las mejores prácticas, la de trabajar por mayores niveles de transparencia, de un sistema democrático más fuerte. Creo que todos, de una forma u otra, directa o indirectamente, nos identificamos con los planteamientos o con la visión central de Participación Ciudadana. Y nosotros hemos podido coincidir con ellos en el pasado y en el presente, pero nosotros percibimos a Participación como una organización atadas a sus propias ideas y no necesariamente con una vinculación con ninguna agrupación política determinada. En el caso muy bien que expresa, yo quisiera profundizar aún más en el tema que ellos han comentado, para poder tener una visión mucho más acabada al respecto. Hay que recordar que nosotros hemos tratado el tema de la inversión en publicidad del Estado diferentes al pasado. Hemos intentado concentrar y consolidar y visibilizar aún más la inversión que hace el gobierno en publicidad que anteriormente. Anteriormente teníamos diferentes instituciones haciendo muchas cosas a la vez y disuadiendo, si se quiere, la forma en la que se percibía la inversión en estos temas para no hacerla toda visible. Y hay también en muchos casos gastos que se hacían en materia publicitaria que no necesariamente estaban llamados o categorizadas dentro del renglón de publicidad, pero estaban destinadas a financiar esfuerzos publicitarios. Nosotros hoy tenemos una forma mucho más clara, transparente en qué se está invirtiendo y no. Le pongo solamente un ejemplo.
a la llegada nuestra al gobierno dominicano, pues la principal publicidad que se colocaba en materia desde presidencia, lo hacía el Ministerio Administrativo de la Presidencia y no el DIECON. El DIECON tenía un presupuesto mínimo en relación a lo que invertía el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Habían varios presupuestos. Pero lo que se percibía en el día a día, el que le daba seguimiento a estos temas, es que la inversión del DICOM era pequeña. Y no era así. La mayor estaba en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Hoy el Ministerio Administrativo de la Presidencia no invierte un peso en publicidad, o invierte muy poquito. Todo está en el DICOM, porque lo hemos hecho, hemos intentado consolidar esfuerzos y que se pueda visibilizar mejor qué se hace con los recursos públicos en este caso. Pero mire, el presidente Abinader ha implantado un modelo de ser respetuoso de los recursos públicos y ser respetuoso de la institucionalidad. Y habrá un antes y un después en el manejo de una campaña política de un partido oficialista y en relación al uso de los recursos públicos. Usted puede tener la seguridad, la tranquilidad de que no utilizaremos recursos públicos en campaña y de que si alguien lo hace, si hay algún funcionario, algún directivo, algún empleado público que haciéndose valer de su condición invierte, utiliza un recurso público de forma inadecuada, tendrá también las acciones correspondientes o tendrá el distanciamiento del gobierno con esas prácticas. Ya hay algunos ejemplos sencillitos que han surgido en los últimos días donde ha habido una respuesta vertical de los dependientes directivos de esas personas que han cometido esos hierros para poder regularizarlo. Nosotros no queremos utilizar las mismas prácticas de la vieja política, inclusive daremos ejemplos o señales muy contundentes, como por ejemplo que los principales directivos de la campaña política, una vez se abran los plazos electorales correspondientes, saldremos del gobierno de diferentes formas para dedicarnos a lo que es para nosotros central y para que no haya confusión entre el ministro director de una campaña o con una responsabilidad de una campaña y los recursos que puedo utilizar. Se lo puedo garantizar de que los principales directivos de la campaña saldrán del gobierno cuando se abran los procesos correspondientes, si coincide en el que tengan esos directivos alguna función gubernamental de principalía. Y así un sinnúmero de otros esfuerzos que se harán para garantizar de que los recursos públicos no se utilicen en campaña o que por lo menos haya un distanciamiento lo más profundo posible para evitar que se invierta recursos públicos y si alguien lo hace, bueno, que tenga el reproche correspondiente o la amonestación correspondiente. Ministro, la oposición ha seguido con un tema que ya se ve... Yo soy uno que me preparo como presidente del partido en un momento determinado, abriéndose los plazos correspondientes, de tomar mi distanciamiento del gobierno para poder dedicar el tiempo que requiere mi partido en la consolidación del poder o de la oportunidad de servir con miras a las elecciones del 2024. Van a dejar el gobierno vacío. Bueno, hay algunos que tendremos que tomar la decisión de hacerlo por la responsabilidad que tenemos. Y si queremos mandar señales de hacer política de forma diferente, también tenemos que hacer lo propio y hacer los arreglos del lugar para poder marcar diferencias y distanciarnos de la vieja política. Los principales titulares del secretarías del Partido Revolucionario Moderno están todos en cargo. Usted, presidente, ministro administrativo, el secretario de organización de Ligna Ascensión es el ministro de Obras Públicas, y así usted los toma y todo. Entonces, el gobierno... No estoy hablando que todos, porque vamos a ver, hay personas que tienen, todos los que ocupamos una posición pública, la gran mayoría podemos tener funciones tales las cuales es un partido político. No me he referido a eso, porque hay algunas funciones que no rompen o no generan confusión, ni pueda generar, ni tampoco la cantidad de tiempo que tienen que dedicar a una campaña es tal que pueda poner en riesgo lo oportuno, lo dinámico o lo efectivo o eficiente que pueda hacer desde la función pública. No, me refiero a los principales directivos, es mi opinión y la del presidente Abinader, deben tomar las distancias correspondientes de sus funciones gubernamentales para que no existan colindancias que puedan malinterpretarse. Y yo he dicho que en el caso mío particular seré uno de esos. Ya. Pero esperemos que se va a generar las dinámicas correspondientes. Ustedes, estoy seguro que les llamará mucho la atención porque las señales que enviaremos serán algunas que nos distanciarán de la vieja forma de hacer política.
Presidente del PRM y ministro administrativo, otro tema que me gustaría que podría quizás arrojarnos un poco de luz es que el tiempo para las inauguraciones es corto, tomando en cuenta que una obra no se hace de la noche a la mañana y ya a enero no podrían seguir inaugurando. Sin embargo, es un discurso de la oposición política criticar, decir que el presidente da muchos picazos y que no inaugura obras. La agenda de inauguraciones que tendrá el presidente en lo que resta de año, podríamos quizás adelantar y conocer algunos casos. Bueno, no sé las inauguraciones como tal. Sí sé que hay una cantera de obras en todo el territorio nacional que en el transcurso de este último año de gestión gubernamental del presidente Abinader serán aperturadas o ya entrarán en funcionamiento. Por ejemplo, la circunvalación de Baní, que es una obra importante en el sur del país, el mejoramiento de la autopista Duarte, sobre todo a 3 carriles, desde las 7S en La Vega hasta Santiago de los Caballeros. Son obras que estarán listas antes de cualquier proceso, antes de culminar las elecciones. Así hay muchísimas otras. Cristo Park, apenas a poca distancia de este set de televisión, en el medio de Cristo Rey. Son muchas de las obras que concluirán esta primera etapa de la gestión del Partido Revolucionario Moderno y que estarán antes de culminar el proceso, este primer periodo de gestión gubernamental del PRM. Pero nosotros no estamos hoy, y el propio presidente Abinader no está hoy muy enfocado en el proceso electoral y las coincidencias de inauguraciones con fines, como se ha utilizado en el pasado, con fines políticos, de generar impresiones. Él está muy enfocado y estamos todos muy enfocados en impulsar la obra de gobierno que ha venido desarrollando y cómo podemos hacer la vida del dominicano más oportuna. Es más, el propio presidente Abinader, cuando se le habla o se le estimula en el círculo privado y público de ir por una reelección presidencial, nos aplaza la respuesta, porque no quiere perder atención de lo que es hoy importante. Estamos saliendo de crisis. El presidente Abinader ha sido un gran gestor de crisis, quizás de los mejores que hemos tenido la oportunidad de ver o de conocer, porque ha tenido que sortear muchas al mismo tiempo, con una nota bastante positiva. Y él hoy y nosotros hoy, en nuestros diferentes roles, estamos todavía muy enfocados en estos meses, en tirar hacia adelante y poder ayudar al país a que los efectos de las mismas no sean tan precisas o tan dolorosas como pudieran serlo. Pero ya llegará el tiempo de nosotros dedicarnos un poquito más a política y a ver el proceso electoral tanto de febrero como de mayo del año próximo. Ministra Paliza, tenemos que irnos a una pausa comercial. Ya vamos a regresar con más de esta entrevista especial. Venimos. Regresamos con más de Despierta con CDN en esta entrevista especial al ministro administrativo de la Presidencia y también presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Quiero preguntarle, ministro, si usted tenía conocimiento sobre algún tipo de línea que se hubiese creado dentro de la estructura partidaria que, por ejemplo, hubiese motivado a que personas como Telma Batista, directora provincial de Salud Pública, haya convocado de esa manera quizás poco elegante, violenta, agresiva, a miembros del partido que acudieran a la manifestación de las mujeres del PRM. Y por otra parte se insiste sobre el tema de la compra de alcaldes. Recientemente se ha vuelto popular el caso del señor Francisco Peña, que bueno, tuvo un impacto diferente en sus finanzas una vez que se mencionó en el Partido Revolucionario Moderno. No, en primer lugar no ha habido tal línea a lo interno del partido. Bajo ninguna circunstancia la puede haber. Vivimos en un país democrático, un país distinto, en donde esas actuaciones nosotros no nos hacen orgullosos. Y es evidente que nos hemos distanciado de ellas de forma inmediata. El caso específico de la doctora Batista es una mujer que, según escucho, es una buena servidora pública y es una mujer que ha hecho una labor importante en la provincia de Barahona. Sin embargo, su acción, su invitación no es la correcta. Y por eso la amonestación correspondiente del ministro de Salud como consecuencia de la misma. Nosotros tenemos que intentar construir política de una forma diferente a las del pasado. Y por eso no creemos en esa visión. Pero no fue una línea del partido, porque ella decía, tengo que mostrar pruebas. Cuando ella decía, tengo que mostrar pruebas, cualquiera podría pensar que tengo que mostrarse no lo es, bajo ninguna circunstancia. No vivimos en ese país, no vivimos ni hacemos política de esa manera, ni tampoco necesitamos hacer política de esa manera.
porque no es socialmente ni políticamente rentable, no es correcto, hace mucho daño. Y nosotros no construimos política de esa manera. Es una forma inadecuada que nosotros totalmente rechazamos y nos distanciamos de ella. Igualmente el caso de que usted hace referencia, tampoco nosotros hemos utilizado la práctica de comprar alcaldes o dirigentes políticos de ninguna manera. Ha coincidido de diferentes formas las razones que ha llevado a mucha gente a ingresar al PRM. El PRM ha venido en un proceso de crecimiento sistemático de hace 7 años. Desde que nos formamos, no ha habido un día en el que el PRM no haya hecho un esfuerzo de crecimiento. Y hemos tenido apoyos que han ido construyéndose a raíz o a lo largo y ancho de estos 7 años, que nos ha llevado a tener o a ser hoy la principal organización política de la República Dominicana en apoyo y en estima pública. Y eso ha tenido como consecuencia ha sido consecuencia de una forma abierta en la que el partido siempre ha estado dispuesto a recibir hombres y mujeres que quieran construir política y hacerlo bajo ciertas ideas o bajo ciertos principios. Y nosotros estamos abiertos para que cualquier dominicano que quiera participar en política pueda encontrar un espacio en el PRM. El PRM no es un partido exclusivo de sus militantes, no es un partido de quienes lo fundamos, es un partido de todos los dominicanos y todas las dominicanas, es una entidad pública y está abierto al escrutinio de todo dominicano, pero también a que cualquiera que quiera construir política se encuentre un espacio de donde hacerlo, en este caso desde el Partido Revolucionario Moderno. Marisa, el presidente del partido puede opinar de lo de la Cámara de Cuentas. Son, a final de postre, sus legisladores los que van a votar. Hay varias líneas, una que se le busca un bajadero, otra que sería traumático quitarlo ahora, que lo dejaran ahí, y hay otra que dice que esa gente perdieron la confianza y la legitimidad pública y que hay que otra Cámara de Cuentas. ¿Por dónde anda el partido? Pero yo siempre he sido muy cuidadoso en responder temas vinculados a la Cámara de Cuentas, porque aun cuando soy presidente del PRM, soy también ministro. Y esa Cámara de Cuentas es la que está llamada a fiscalizarme a mí. Así que cualquier comentario que yo pueda hacer pueda quizás hasta malinterpretarse. Y es más, yo deseo que me fiscalicen. Soy de los que me agrada la idea de que me fiscalicen, porque me hacen ser mejor. La fiscalización no es mala. La fiscalización es un eslabón dentro de una cadena de hacer más eficiente una gestión, en este caso una gestión pública. Sí, pero según el presidente de la Cámara de Cuentas, a usted pueden fiscalizarlo incumpliendo la ley, según la lógica del presidente de la Cámara de Cuentas. Entonces, hay un problema. Bueno, pero por eso he sido cuidadoso al referirme a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, no hay duda de que ha sido difícil generar a lo interno de esta Cámara de Cuentas sinergias, una buena conversación, las complicidades para poder hacer una labor, complicidades desde el punto de vista positivo, ¿verdad?, de hacer una labor en equipo, y eso es obvio, eso es manifiesto. Y yo siempre he creído que en órganos colegiados, como eso es quizás la principal arma, la principal herramienta de poder conseguir o poder consolidar una labor específica, es si se entiende que somos parte de un todo y que cada uno de nosotros aporta algo importante a la conversación. Y en ellos hay notoriamente una conflictividad que no les ha permitido hacer el mejor equipo posible para poder hacer una labor tan sensible como es esa. Claro, sí es importante para mí resaltar como presidente del PRM que nosotros en la designación de todos estos órganos constitucionales hemos intentado apartarnos de tener vinculaciones políticas directas con las personas que han sido designadas. Y en el caso de la Cámara de Cuentas es una demostración. Si hubiésemos tenido nosotros el PRM control, como era en el pasado, de todos los miembros de esos órganos, y si fueran dependientes directos de la organización, pues quizás no hubiese habido diferencias. Las diferencias surgen por el contraste que puede haber entre ellos. Y nosotros sí llamamos a que, no importando cuál sea el resultado final de este proceso que se vive hoy a lo interno de la Cámara de Cuentas, de que es propio, de que puedan tener los espacios correspondientes que le permitan a ellos entenderse, conversar y poder trabajar en equipo. Ya sea inclusive hasta para poder salir, si es propio de la misma. Tiene que haber un espíritu de cuerpo que les permita a ellos poder trabajar unidos.
Paliza, pero se ha dicho, a propósito de todo lo que se ha ventilado sobre la Cámara de Cuentas, nosotros hurgamos un poquito entre el perfil de cada uno y resulta que hay 3 personas que han estado vinculadas a un partido político que antes era gobierno y hoy está oposición, y otros 2, incluido al presidente de la Cámara, que parecieran estar vinculados al PRM. Algunos dicen que fue un acuerdo político. Y si hubiese sido un acuerdo político, el principal partido del sistema, el que tiene mayor cantidad de votos, no hubiese bajo ninguna circunstancia entregado un control de un órgano como ese. No hay tal acuerdo. No hay tal acuerdo. Ni ha habido tal acuerdo, no. Hay que recordar que inclusive en la dinámica de las votaciones de la Cámara de Cuentas, los que hoy resultaron fueron inclusive, en el caso del presidente, me parece de los más ponderados o de los que mejor calificación tuvieron en el proceso. Si hubiese habido una decisión política como las que se hacían antes, hubiese habido otra dinámica interna. Eso fue lo que quise decir. Hubiese sido quizás todo PRMista, miembro del Comité Central del PLD, como era antes, y por tanto con una decisión o con un dedo se hubiese acabado todo reparo. La mejor muestra de que no ha sido así es la situación que hoy se vive en lo interno de la Cámara de Cuentas. O hubieran hecho el acuerdo tal vez con la Fuerza del Pueblo, que fue su aliado en las elecciones pasadas, ¿no? No ha habido tal acuerdo para la conformación de esos órganos. Inclusive, me parece que en el caso de la Cámara de Cuentas, quizás voy a pecar, puedo equivocarme, una votación casi de todos los actores políticos en el Senado de la República. No ha habido tal, no hubo ni en ese ni en ningún otro órgano constitucional una dinámica de esa manera. Tampoco en la Junta Central Electoral. No, pero bajo ninguna circunstancia, ni el Tribunal Superior Electoral, ni en el Defensor del Pueblo. Ha habido una prudencia muy oportuna y una coherencia entre lo que dijimos que íbamos a hacer y hemos hecho. En el caso del Defensor del Pueblo, el hoy Defensor del Pueblo fue el que obtuvo, me parece que las mejores calificaciones en el proceso. Y habían otros actores políticos que ustedes saben, que algunos inclusive tenían vinculaciones directas, políticas y compromisos políticos con nosotros. Y sin embargo, no fue esa la racionalidad que se tomó para seleccionarlos. Paliza, hablaba tú hace un momento de que ya van saliendo de la crisis. Bueno, vimos que ya empezaron a bajar un poquito los combustibles. ¿Se plantea el gobierno de que si la situación mejora, reducir los subsidios que ha tenido que ir dando para paliar esa situación? Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo a través de estos últimos 3 años para mitigar los esfuerzos internacionales de los precios como consecuencia del COVID, de los temas de logística, de la guerra posterior, de la recesión, de todo lo que hemos tenido que enfrentarnos. Y que ha llevado no solamente a subsidiar los combustibles, sino a subsidiar la urea, a dar subsidios directos a la gente para que puedan tener mejores capacidades para sortear la misma. Y hay algunos de esos subsidios que entiendo que permanecerán por mucho tiempo, porque se han diseñado inclusive más allá de los parámetros de la propia crisis. Por ejemplo, los tarjetavientes de Supérate se han duplicado en cantidad y en monto que recibían. Esos planes están para quedarse, son parte de ya un derecho de una población que quiere traspasar las barreras de pobreza, y solamente sería ese el parámetro por el cual un individuo pudiera en un momento determinado no tener acceso a él o cambiar de programas a otros. Pero el presidente Abinader hará todo cuanto esté a su alcance, todo cuanto esté al alcance del gobierno y de sus posibilidades fiscales para contribuir con la suerte del pueblo dominicano. Aún la crisis, aun cuando ha ido cediendo, no ha culminado, y nosotros siempre estaremos ahí, hoy y mañana, para poder ayudar a la familia dominicana a poder tener una mejor oportunidad de vida. Y ya puedo decirle que habrán otros programas que inclusive el gobierno está diseñando para poder estimular aún más a la familia dominicana en este último paso final, que estimamos que final, de una crisis multifactorial que se ha dado en el mundo en los últimos años y que parece que están cediendo. Por ejemplo, ya parece que hasta los tipos de cambio parecen flexibilizarse, no solamente en el mundo, sino que si se siguen dando como se vienen proyectando, también sucedería en República Dominicana tendencias similares. Paliza, brevemente, recientemente el presidente de la República, o el Poder Ejecutivo, emitió un listado de ciudadanos haitianos sancionados, porque además habían estado o están en un listado de sancionados internacionalmente y que su presencia hacía daño en República Dominicana.
En ese listado no aparece una persona sancionada por Canadá que tiene inversiones en República Dominicana en una importante, digamos que firma, que además es accionista o propietaria de una red de gasolineras, cuyo CEO o representante principal tiene asiento en el Palacio Nacional y tiene un nombramiento muy cercano al del Poder Ejecutivo. ¿Por qué esa persona no se incluyó en ese listado? Bueno, no conozco cada caso en particular de los sancionados por otros países y los sancionados nuestros. No soy yo que llevo de manera directa esos temas y por tanto no tengo la mejor de las opiniones que pueda ayudarte a responderla, porque quizás la respuesta que te dé no sea la correcta. Sin embargo, la decisión por la cual el gobierno dominicano ha tomado el distanciamiento con algunos actores haitianos no tiene que ver necesariamente con las posiciones de otros países, sino con los propios análisis que ha hecho el gobierno dominicano sobre tales o cuales de ellos. Quizás coincidan en algunos casos con listados de países amigos y hermanos, como los norteamericanos, como Canadá y otros, pero no necesariamente ha sido esa la línea que ha conducido a República Dominicana a colocar sus propias sanciones. La República Dominicana en estos casos camina bajo sus propias ideas y bajo sus propios planes de seguridad y bajo sus propias metodologías. Pueden coincidir algunas veces con países como los que te he mencionado, pero en sentido general tienen que ver con una política de seguridad del Estado y está llamado a sus propias decisiones. Pero en el caso que te hace referencia, no tengo todos los elementos para poder contestar. Ministro Paliza, tenemos que despedir la entrevista. Usted dice ¿Esto que... fue rápido? Sí, usted dice que se va a sumar de manera integral a la campaña y que tomará sus previsiones. El gabinete del presidente Abinader se ha mantenido casi... No tengo más remedio, yo soy presidente del partido, tengo responsabilidad que asumir. El gabinete del presidente Abinader se ha mantenido casi intacto desde que empezó su gobierno, salvo algunas circunstancias, a veces no necesariamente deseadas por el propio gobierno, no necesariamente por una motivación propia y por estrategia gubernamental. ¿Eso podría cambiar para los próximos? Ha habido un poquito de todo, ha habido movimientos en el gobierno producto de decisiones de Estado, como por razones no deseadas y que nos han hecho. Pero yo digo en la titularidad de los ministerios, no digo en viceministerios. No, es una decisión del presidente Abinader en un momento determinado por hacer cambios o no, rotar o no, y construir un gabinete diferente. Creo que el presidente Abinader se mide mucho por resultados y aquellas áreas donde ha habido un resultado satisfactorio, pues a veces no es oportuno hacer cambios, pero es una decisión del presidente Abinader mover tal o cual persona de aquí para allá, de allá para acá, traer otros que están deseosos de servir. Bueno, eso es una dinámica del propio presidente Abinader. Yo quisiera particularmente tener otra experiencia en el futuro de gobierno, con la intención de crecer, de aprender. ¿Si usted quisiera que lo pusieran en otro ministerio? O en otra función pública, no necesariamente tiene que ser un ministerio, pero sí, parte de la experiencia, ahora te habla el curioso de este mundo de la política, que ha hecho de la política parte de su vida. Parte de lo interesante de este mundo es la oportunidad de crecer como individuo, de aprender como individuo, de tener otras experiencias y de poder colaborar o ayudar de otras maneras. A mí siempre me ha gustado la idea de que se hagan rotaciones y cambios en los gobiernos, lo hace más ligero, lo hace más eficiente y también uno individualmente puede crecer más como persona. Gracias, José Ignacio. José Ignacio Paliza, si mañana un día me cambia, bien. Esta entrevista usted además la podrá ver in extenso en el periódico El Caribe, tanto en su versión impresa como en la digital y también, por supuesto, en nuestro sitio en internet cdn.com.do. Vámonos a la pausa comercial y venimos enseguida. El famoso título 42, ¿cuánto se mencionó? Todo el mundo pensó que iba a haber una avalancha, principalmente hacia adentro, la gente que quería que la depuraran, pero los titulares dicen, segundo día en calma la frontera. ¿Qué ha pasado tras finalizar el título 42? Jennifer Meléndez, abogada de migración, ese es el tema para hoy. Buen día, Jennifer. Muy buenos días, Nelson. Buenos días, Catherine y Melissa. Y sí, nos siguen preguntando sobre el título 42. Esto ha generado muchísima controversia
y sobre todo mucha inquietud a nivel también de los estados. Y por eso traemos dos noticias de manera conjunta. Ciertamente los titulares de la noticia están indicando que pues el flujo migratorio ha descendido en un 50%, lo cual es bastante, y considerando la cantidad de miles de personas que estaban intentando entrar por la frontera. Básicamente se dice que de unos 10.000 diarios, que era el estimado, ahora se estima que son unos 4.000 a 6.000 personas diarias, y es un ingreso bastante significativo, y por eso consideran que el flujo es suave, imagínense, considerando el desastre que había en este momento. Ahora bien, ¿qué sucede luego del título 42? Pues las noticias y los pronunciamientos que se ha hecho el gobierno básicamente han establecido que las personas deben, como yo le había comentado en mi intervención pasada, deben aplicar fuera de los Estados Unidos asilo. Lo nuevo de la noticia es que hay una aplicación de CBP que se llama CBP One, es decir, CBP 1 o CBP 1, y a través de esta aplicación, luego de que la persona haya hecho una aplicación de asilo fuera de los Estados Unidos, entonces puede agendar su cita. Y básicamente nos queda muy claro cómo es que se va a agendar este proceso de cita. Y como le había comentado anteriormente, las personas van a tener que aplicar a través de los centros que han hecho acuerdos con los Estados Unidos para estas entrevistas. Hasta ahora está lo que le había comunicado, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas. Y se espera que aparentemente van a haber países que realmente van a abrir algunos otros centros. No queda claro cuáles serán estos países, solamente esta es la información que se tiene a mano. ¿Qué otra noticia hay con relación a los migrantes? Pues esto ha generado también pánico dentro de los Estados Unidos, y pues le había comentado que también hay estados que estaban desesperados por la cantidad de migrantes que recibían, y uno de estos estados es Florida. Florida también, ahora las noticias reflejan una Florida bastante vacía, porque luego de esta ley anti-inmigrantes se han ido a otros estados. Pero ojo con esto, porque hay personas que están yéndose a Texas, y Texas tiene un proyecto de ley muy similar al de Florida. Es más, están tratando de decir que van a crear una especie de policía que se enfoque solamente a la detención de inmigrantes, y quieren continuar con la creación del muro en lo que respecta a su zona de Texas. Entonces yo traté de hacer pues un listado de países, y perdonen si me extiendo muchísimo, de países, no, perdón, de estados donde hasta ahora se consideran estados que sí están protegiendo a los inmigrantes, o que puedes conseguir también licencia de conducir. Estos estados son Minnesota, New Jersey, Colorado, Oregon, Delaware, Massachusetts, Nevada, Hawaii, Illinois, Rhode Island. Se pueden conseguir documentación, dígase identificación, un ID, la licencia, como le quieran llamar. También está Nueva York, pero ojo, Nueva York, el gobernador ha estado públicamente haciendo quejas sobre que la administración de Biden pues no estaba haciendo nada para detener este flujo de migrantes que tenían. Entonces no se sabe si ellos también van a hacer un proyecto de ley. Entonces mejor ojo ahí con ese estado, porque tenemos un gobernador que se está quejando del flujo migratorio, ¿ok? Y otro estado que tienen que tener es Iowa y Montana, ya que tienen leyes anti-inmigrantes, que más bien yo les aconsejo que sean anti-indocumentados. Básicamente les llaman anti-inmigrantes, pero no es que toda persona que desee emigrar está ahora mismo prohibida, sino personas que lo están haciendo de manera irregular. Bueno, no sé si tienen una pregunta con todas estas noticias que les he dado ya en el estudio. Sin embargo, si quieren tener más información sobre esto, pueden contactarse conmigo a través de mis redes sociales, Migración Sin Fronteras 305. Más claro ni el agua, Jennifer. Muchas gracias. De nada. Bye, bye. Vamos a la pausa. Confirmamos que se ha firmado en Ecuador el decreto 741 con el que el presidente Guillermo Lasso acaba de disolver la Asamblea Nacional, según el documento, por grave crisis política y conmoción interna. El decreto ordena notificar al Consejo Nacional Electoral para que se convoque elecciones en un plazo de 7 días. Esas son las palabras en vivo del presidente Lasso. Vamos a verla. Ecuatoriana, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad,
y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el COVID-19, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días. Esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la Asamblea Nacional intentara la destitución del presidente de la República bajo el argumento de conmoción interna. La protesta violenta y la Asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana. Millones de dólares en pérdida. Bueno, esas son las palabras del presidente Lasso, quien ha decretado la muerte cruzada. Esto viene desde el impeachment que se le inició durante el día de ayer. Se pasó el día en el Congreso. Tuvo entrevistas que, según los medios ecuatorianos, fueron muy duras por un famoso contrato de cerca de $6 millones que, según informan los medios locales, no fue firmado por el presidente Lasso, pero ha causado informaciones que hablan de corrupción, y esto podría estar siendo potenciado por el partido, los seguidores, los acólitos del presidente. El presidente que se encuentra en Bélgica, el expresidente Correa. Hoy una situación política difícil. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, cuáles son las reacciones de los sectores políticos de oposición, de los que tratan de destituir al presidente Guillermo Lasso. Las próximas horas para Ecuador, sin duda, van a ser importantes. Y bien, ¿sí? Muy bien que tú mencionas a Correa. Cuando Lasso habla de una asamblea con un proyecto para destituirlo, está hablando de un proyecto de Correa. Muerte cruzada, elección en 7 días en El Salvador. No, en Ecuador, pero en Ecuador, a más tardar en 90 días tendrán que elegir a la totalidad de los cargos, incluyendo el del presidente de la República. Dice Lasso que esta medida se da fundamentada en algo que en Ecuador está establecido en su Carta Magna, y es la conmoción social. Y dice Lasso que los legisladores, que por cierto, como dice Yulisa, los que llevaron adelante este voto de censura o este juicio político, son casi en su mayoría de la representación del expresidente Rafael Correa, han dicho, si no logramos el juicio político, iremos a las calles igualmente para que este gobierno concluya. Bajo ese precepto, entonces, el señor Lasso ha decidido convocar a esta muerte cruzada, y tendremos elecciones probablemente en los próximos días en Ecuador. Si no logran tumbarlo, entonces si se no van lo tumban antes. Bueno, una situación de crisis social y política por la que atraviesa Ecuador y que se acrecenta, se pone todavía más difícil. Un aliado de República Dominicana, ¿eh? Un aliado de República. Mucha pena, mucha pena. Correa tal vez no está pensando en los ciudadanos, está pensando en el poder político. Ojalá que la sensatez y la cordura prime en esta situación de convulsión política que hay en Ecuador. Dominicanos, otro país convulso. Hasta mañana. Nos despedimos con esto. Bye bye.